La puerta no se abrió de par en par. Se entreabrió apenas unos centímetros, como si el lujoso apartamento del ático temiera contagiarse del aire que yo traía conmigo. Del otro lado no estaba mi hija Sofía, a quien no veía desde hacía 6 meses, sino Diego. Llevaba una camisa de lino blanco tan inmaculada que casi dolía mirarla bajo las luces halógenas del pasillo, y en su muñeca izquierda brillaba ese reloj dorado que le gustaba ostentar en las fotos de Instagram. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis botas. Mis botas. Eran unas Red Wing de cuero gastado, con la suela incrustada de tierra seca de la finca. Tierra de verdad, tierra que huele a lluvia y a trabajo, no a este perfume sintético y dulzón que escapaba del interior del apartamento, una mezcla de lavanda cara y ambición barata. Roberto, su voz no sonó a bienvenida, sonó a incredulidad, como quien encuentra una cucaracha en un plato de caviar. ¿Qué haces aquí? Apreté el asa de la cesta de mimbre que traía en la mano derecha. Los nudillos se me pusieron blancos, pero mi voz salió tranquila, con esa calma que solo te dan 65 años de ver tormentas destruir cosechas y saber que el sol siempre vuelve a salir. Vine a ver a mi hija, Diego. Es su cumpleaños. Levanté la cesta un poco. Dentro había 3 kilos de manzanas Royal Gala, cultivadas sin un gramo de pesticida en el huerto trasero de mi casa, pulidas una a una con un paño de algodón hasta que parecían rubíes bajo el sol de la tarde. Eran las favoritas de Sofía. Diego hizo una mueca. Su nariz se arrugó, un gesto rápido, instintivo, como si acabara de oler algo podrido. Jesús, Roberto. Bajó la voz a un susurro sibilante, mirando nerviosamente hacia el interior del salón. No puedes presentarte así. Tenemos invitados, gente importante, gente de nivel. Soy su padre, dije, simple. Pareces un mendigo, me cortó. Sus ojos eran 2 piedras frías de ágata. Mira eso. Tienes barro en los pantalones. Hueles a granja, a abono. No era abono, era humus y hojas de tomate. Pero para un hombre que cree que la leche nace en un cartón de supermercado, supongo que la naturaleza huele a suciedad. Hizo ademán de cerrarme la puerta en la cara, pero se detuvo. Quizás recordó que Sofía, a pesar de lo dócil que se había vuelto, podría preguntar quién había llamado. Por la puerta de servicio ordenó, señalando con el mentón hacia el final del pasillo. Entra por la cocina y quédate ahí. Y por el amor de Dios, quítate esas botas antes de pisar el mármol. La puerta principal se cerró con un clic seco y definitivo. Me quedé solo en el pasillo, con mi cesta de manzanas y mi dignidad intacta, aunque magullada. La gente suele decir que el orgullo es un pecado. Yo creo que es una herramienta. Si hubiera tenido menos orgullo, me habría dado la vuelta y me habría ido. Pero tengo algo más fuerte que el orgullo: la paciencia del agricultor. Sé esperar. Sé que la mala hierba crece rápido, pero muere joven. Caminé hacia la puerta de servicio. Mis pasos resonaban pesados en el suelo pulido. Clop, clop, clop. El sonido de la realidad golpeando la fantasía. La cocina era un laboratorio, no un hogar. Todo era acero inoxidable y granito negro. No había olor a guiso, ni migas de pan sobre la encimera, ni ese calor humano que se acumula en las esquinas de una cocina vivida. Hacía frío, un frío de quirófano. Al entrar, una mujer se giró bruscamente desde la isla central. Era Elena, la madre de Diego. Llevaba un vestido de seda azul rey que le apretaba demasiado en la cintura y un collar de perlas que gritaba nuevo rico a kilómetros de distancia. Estaba cortando limones con la furia de quien odia lo que hace, pero ama aparentar que es una anfitriona perfecta. Me vio. Sus ojos escanearon mi camisa de franela a cuadros, mis vaqueros desgastados en las rodillas y mis calcetines de lana. Había dejado las botas fuera, como me ordenaron. No me reconoció. O tal vez sí, pero su mente se negó a procesar que el suegro de su hijo pudiera verse así. Para ella, yo era una mancha en su paisaje perfecto. Al fin, exclamó, soltando el cuchillo. La agencia dijo que mandarían a alguien rápido, pero no pensé que mandarían aún. Hizo una pausa, buscando la palabra menos ofensiva, pero fracasando a un anciano. Bueno, no importa. Sabes fregar, ¿verdad? Me quedé inmóvil en el umbral. La cesta de manzanas pesaba en mi mano. Señora Elena, soy. No me importa quién eres. Me importa que María se enfermó. Y tengo 20 copas de cristal de Bohemia que necesitan ser lavadas a mano ahora mismo. Me interrumpió, señalando el fregadero.
Y saca esa basura de ahí, señaló mi cesta. Son manzanas, dije. Mi voz sonó ronca. Parecen compost, replicó ella sin mirarlas siquiera. Ponlas en el suelo, lejos de la comida, y ponte el delantal. Los invitados llegarán en 10 minutos, y Diego está histérico con el contrato del Grupo Aurora. No quiero errores. Ahí estaba, Grupo Aurora. Sentí una sacudida eléctrica en la base de la columna. El nombre de mi empresa, mi imperio. El gigante agrícola que yo había construido desde cero, con estas mismas manos que ella ahora miraba con asco, manos que habían plantado semillas, sacrificado ganado y firmado cheques por millones de euros que esta mujer no podría ni imaginar. Diego llevaba meses intentando conseguir una reunión con la directiva de Aurora para vender sus servicios de consultoría logística. Lo que él no sabía, lo que nadie en esta ciudad sabía, es que el presidente del consejo, el accionista mayoritario que vivía retirado en el campo, era yo, Roberto García, el anciano que tenía delante. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Sí, señora, dije, bajando la cabeza. Una sumisión fingida es la mejor armadura. Dejé la cesta de manzanas en una esquina, en el suelo, junto al cubo de basura automático. Verlas ahí, mis mejores frutos, tratados como desperdicio, me dolió más que cualquier insulto verbal. Eran el símbolo de mi cariño, y las habían descartado sin siquiera probarlas. Me acerqué al fregadero. Abrí el grifo. El agua salió caliente, escaldando mis manos callosas. Tomé la esponja. Si querían un sirviente, tendrían un sirviente. El mejor sirviente que jamás hubieran visto. Porque desde esa posición, invisible y mudo, se escuchan las verdades que la gente esconde cuando cree que nadie importante está escuchando. 10 minutos después, Diego entró en la cocina como un torbellino. «Mamá, el hielo. ¿Dónde está el hielo picado?», ladró, ajustándose los gemelos de la camisa. «El nuevo lo está preparando», dijo Elena, señalándome con un movimiento lánguido de su copa de vino. Diego se giró y me vio de espaldas, encorvado sobre el fregadero. Se tensó. Caminó hacia mí y me agarró del brazo, girándome con brusquedad. «¿Qué haces?», siseó entre dientes, asegurándose de que la puerta batiente estuviera cerrada. «Te dije que te quedaras quieto, no que te pusieras a trabajar. Esto es humillante. Si alguien te ve». «Tu madre pensó que era el lavaplatos», respondí, mirándolo a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. Miedo. No miedo a mí, sino miedo a lo que yo representaba. La imperfección en su escenario. «Pues síguele la corriente», ordenó, soltándome como si quemara. «Es mejor eso a que sepan que mi suegro es un granjero arruinado que no puede comprarse unos zapatos decentes. Por cierto, se sacó la cartera del bolsillo trasero, una cartera de piel de cocodrilo, sacó 2 billetes de 50 euros y los dejó sobre la encimera mojada. «Cómprate algo que no parezca sacado de un vertedero. Para la próxima vez, si es que hay próxima vez». Miré los billetes. El agua del fregadero los estaba empapando lentamente, oscureciendo el papel. 100 euros. Lo que yo ganaba en 3 segundos de intereses bancarios. Lo que él gastaba en un corte de pelo. «¿Dónde está Sofía?», pregunté, vistiéndose. «Y llorando, probablemente. Siempre se pone sentimental en su cumpleaños. Hazme un favor. No le hables. No la alteres. Hoy es una noche crucial para mi carrera. Si cierro el trato con la gente de Aurora, nos mudamos a La Moraleja. Ella necesita estar sonriente, no deprimida por tus historias de la vida sencilla». En ese momento, la puerta batiente se abrió. Sofía, mi niña, la que solía correr descalza por los surcos del maíz, la que no tenía miedo a las arañas, la que reía con la boca abierta y los ojos cerrados. La mujer que entró en la cocina era una sombra de esa niña. Estaba delgadísima, sus clavículas sobresalían como perchas frágiles bajo el vestido negro de diseñador. Llevaba tanto maquillaje que parecía una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. «¿Diego?». Su voz era un hilo fino, tembloroso. «Mamá Elena dice que…». Se detuvo en seco al verme. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Llevó una mano a su boca. «¿Papá?». Hice ademán de secarme las manos en el delantal para abrazarla, pero Diego se interpuso sutilmente, bloqueando mi paso con su hombro. Un movimiento calculado, territorial. «Tu padre vino a traerte». «Cosas del huerto»,
dijo Diego con una sonrisa tensa, falsa como una moneda de madera, pero ya se iba. Tiene que tomar el autobús de vuelta al pueblo, ¿verdad, Roberto? Sofía miró a Diego, luego a mí, y luego a la cesta de manzanas tirada en el suelo junto a la basura. Entendió todo en un segundo: la humillación, el rechazo. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperé que gritara, esperé que dijera: «Es mi padre, apártate». Esperé ver un destello de la Sofía que una vez golpeó a un chico en la escuela por patear a un perro callejero. Pero Sofía bajó la mirada. Se miró los zapatos de tacón alto. Apretó los labios hasta que desapareció el color del pintalabios. «Hola, papá», susurró, sin mirarme. «Gracias por venir. Pero, Diego, tiene razón. Hoy es complicado. Hay mucha gente, quizás deberías irte». El sonido de mi corazón rompiéndose debió ser audible, pero el zumbido del refrigerador lo cubrió. No fue un dolor agudo, fue un peso inmenso, como si me hubieran colocado una losa de granito sobre el pecho. Mi hija no era malvada, estaba rota. La habían limado, cortado y moldeado hasta que encajó en la caja pequeña que Diego había construido para ella. «Claro, hija», dije. Mi voz sonó extraña, ajena, como si viniera de otra habitación. «Solo quería desearte feliz cumpleaños». «Ya lo has hecho», intervino Elena, entrando en la cocina con una bandeja vacía. «Diego, los invitados están llegando. El señor Velasco acaba de aparcar. Muévete. Y tú», me señaló, «termina las copas y vete por donde viniste. Aquí tienes». Me tiró un billete de 20 euros. Cayó al suelo, junto a mis botas imaginarias. Por las molestias, Diego agarró a Sofía del brazo. No fue un agarre cariñoso. Sus dedos se hundieron en la carne blanda de su bíceps. «Vamos, cariño, sonríe. Recuerda lo que ensayamos». La arrastró fuera de la cocina. Sofía me lanzó una última mirada por encima del hombro. Una mirada de náufrago. Una mirada que decía: «Sálvame», y al mismo tiempo huye. Me quedé solo con Elena y el zumbido de los electrodomésticos. «¿Qué haces ahí parado?», chasqueó la lengua. «A trabajar. Si rompes algo te lo descuento de la paga». Volví al fregadero. Metí las manos en el agua jabonosa. Ahora entendía. No era solo esnobismo. Era crueldad. Era un sistema diseñado para aplastar. Diego y su madre no eran simplemente gente superficial. Eran depredadores. Y mi hija era la presa que ya habían devorado y estaban digiriendo lentamente. Pero los depredadores cometen un error común. Nunca miran a los ojos de la vieja mula de carga. Creen que porque el animal baja la cabeza es estúpido. Olvidan que la mula es la que conoce el camino al precipicio. Empecé a lavar las copas, frotar, enjuagar, secar, movimientos mecánicos. Mi mente, sin embargo, trabajaba a 1000 por hora. Escuché el timbre. Risas, voces impostadas, el sonido de tacones sobre el mármol, el tintineo del hielo. «Elena», gritó Diego desde el salón, «necesitamos más copas. El señor Velasco quiere probar el Vega Sicilia». Elena resopló. «Oye tú», me gritó, «seca esas copas rápido y sácalas al salón. Yo tengo que retocarme el maquillaje». Salió disparada. Me quedé mirando las copas de cristal fino. Podría haberlas dejado ahí y marcharme. Podría haber salido por la puerta de atrás y no volver nunca. Pero eso habría sido abandonar a Sofía. Sequé 3 copas con el paño de lino. Las puse en una bandeja de plata. Respiré hondo. El olor a jabón de limón me llenó la nariz, limpiando momentáneamente el hedor a falsedad de esa casa. Me alicé el delantal sucio sobre mi camisa de franela. Empujé la puerta batiente y salí al salón. El cambio fue brutal. La luz era tenue, dorada, diseñada para hacer que las joyas brillaran más y las arrugas se notaran menos. Había unas 15 personas. Hombres con trajes que costaban más que un tractor nuevo. Mujeres con vestidos que parecían hechos de humo y diamantes. Nadie me miró. Para ellos yo era parte del mobiliario, un mecanismo biológico que transportaba alcohol. Caminé entre ellos, ofreciendo copas. Escuchaba fragmentos de conversaciones. «La bolsa está volátil, pero el ladrillo siempre es seguro. El yate lo tengo en Ibiza, pero es un fastidio el mantenimiento. Diego es un genio. Dicen que va a conseguir la exclusiva con Aurora». Llegué al grupo central. Diego estaba allí,
con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo una copa de coñac, gesticulando con ese reloj falso brillando bajo la lámpara de araña. A su lado estaba un hombre de espaldas a mí, un hombre con un traje gris impecable y una postura rígida, casi militar. «Es cuestión de días», decía Diego, con esa confianza arrogante del ignorante. «Tengo a los viejos de Aurora comiendo de mi mano. Su infraestructura es arcaica. Necesitan sangre joven, necesitan visión. Básicamente, voy a salvarles el culo y me voy a llevar una comisión que, bueno, digamos que el próximo cumpleaños de Sofía será en París». El grupo rió. Una risa hueca, coreografiada. «Impresionante», Diego, dijo el hombre del traje gris. Su voz me resultó familiar, terriblemente familiar. Diego sonrió, henchido de orgullo. «Gracias, Luis. La verdad es que el presidente actual es un fantasma. Nadie lo ha visto en años. Dicen que vive en alguna granja, senil, probablemente hablando con las vacas mientras su empresa se hunde». Me acerqué. «Más vino, señores», dije. Mi voz fue baja, pero cortó el aire. Diego se giró, molesto por la interrupción. «Déjalo ahí y lárgate», te dije que. El hombre del traje gris se giró también para tomar una copa. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. O mejor dicho, el tiempo se espesó, volviéndose lento y pesado como miel. El hombre del traje gris era Luis Montero, mi director financiero, mi mano derecha, el hombre con el que hablaba cada mañana a las 7 de la mañana para revisar los mercados de futuros del trigo y la soja. El hombre que conocía cada centavo de mis cuentas y cada secreto de la empresa. Luis tenía la copa a medio camino de sus labios. Se congeló. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver las venitas rojas en el blanco. Su mandíbula cayó ligeramente. Miró mi ropa sucia, miró el delantal, miró la bandeja en mi mano, y luego me miró a los ojos, buscando confirmación, buscando entender si esto era una broma macabra o una alucinación. «Don Rob», empezó a decir, su voz temblando. Diego frunció el ceño, confundido por la reacción de su invitado de honor. «Luis, ¿pasa algo? ¿Este viejo te ha molestado?» «Es el padre de mi mujer, un pobre diablo del campo, un poco. Ya sabes, le dejamos ayudar para que se sienta útil». Luis se puso pálido. Miró a Diego, luego a mí otra vez. Estaba a punto de soltar la copa. Iba a decir: «Señor presidente», iba a arruinar todo mi plan antes de que siquiera hubiera empezado. Iba a revelar mis cartas cuando yo apenas estaba barajando. Lentamente, deliberadamente, solté una mano de la bandeja y me llevé el dedo índice a los labios. «Sha». El gesto fue imperceptible para los demás, pero para Luis fue una orden directa, tan clara como un memorándum firmado con tinta roja. Luis cerró la boca. Tragó saliva ruidosamente. Su nuez subió y bajó. El sudor empezó a perlar su frente. «No», dijo Luis, con la voz estrangulada, girándose hacia Diego, pero sin dejar de mirarme por el rabillo del ojo con terror absoluto. «No pasa nada. Solo. Me pareció ver a un fantasma». Diego soltó una carcajada estrepitosa y le dio una palmada en la espalda a Luis. «Los fantasmas no existen, amigo mío. Aquí solo existe el futuro, y el futuro es nuestro». Diego alzó su copa para brindar. Luis alzó la suya, temblando. Yo sostuve la bandeja, invisible en mi disfraz de miseria, y sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa del lobo que acaba de descubrir que el pastor ha dejado la puerta del corral abierta. «A su servicio, señores», murmuré, y me retiré hacia las sombras de la cocina, sabiendo que la fiesta acababa de empezar de verdad. La música jazz volvió a subir de volumen, ahogando el breve momento de terror que había paralizado a mi director financiero. Luis Montero parpadeó, sacudiendo la cabeza como quien se despierta de una pesadilla para encontrarse en otra peor. Me miró una vez más, con los ojos suplicantes, buscando permiso para hablar, para respirar. Le sostuve la mirada apenas medio segundo, lo suficiente para transmitirle una orden silenciosa. «Sigue el juego». Luego, bajé la cabeza en una reverencia servil, tan falsa como la sonrisa de Diego. «Que disfruten la velada, caballeros», dije. Me di la vuelta. Mi espalda, cubierta por la camisa de franela desgastada, sintió el peso de sus miradas como un blanco de tiro. «Vaya personaje, ¿eh?», escuché decir a Diego mientras me alejaba. El tintineo de su copa chocando con la de Luis sonó frágil, tembloroso.
A veces pienso que deberíamos prohibirle venir, pero a Sofía le da pena. Ya sabes cómo son las mujeres. Entré en la cocina y dejé que la puerta batiente se cerrara tras de mí, amortiguando sus risas. Me apoyé contra el frío granito de la isla central. Mis manos no temblaban. Mis manos, curtidas por el sol y endurecidas por el mango de la asada, estaban firmes. Era mi corazón el que latía con un ritmo extraño, una mezcla de adrenalina y dolor sordo. Elena seguía allí, retocándose el pintalabios en el reflejo del microondas. Sus labios eran una herida roja en un rostro empolvado de blanco. ¿Ya serviste?, preguntó sin mirarme, frunciendo los labios para evaluar el color. Bien, ahora corta más limones y asegúrate de que sean rodajas finas, no esos trozos de carnicero que haces tú. Tomé el cuchillo. El metal estaba frío. Empecé a cortar. Zas, zas, zas. El ácido del limón saltó al aire, picándome en la nariz. Un olor agudo, limpio, que contrastaba con el hedor a mentiras que se filtraba desde el salón. Desde mi posición, podía ver a través de la pequeña ventana circular de la puerta batiente. Era como mirar un acuario lleno de tiburones con trajes de Armani. Luis estaba arrinconado contra la chimenea falsa. Diego le hablaba con vehemencia, gesticulando con su reloj dorado. Ese reloj. Dejé el cuchillo, me sequé las manos en el delantal sucio y me acerqué a la puerta, entreabriendo apenas una rendija. Necesitaba oír. Dicen que las paredes tienen oídos, pero en las casas de los ricos las paredes están insonorizadas con dinero. Hay que saber escuchar en las grietas. Te lo digo, Luis. Es una operación segura. La voz de Diego llegaba amortiguada pero clara. El viejo García ni se enterará. Está senil. Vive en su granja contando ovejas. Nosotros reestructuramos la división logística, desviamos los contratos a mi consultora y en 6 meses, ¡pum!, hizo un gesto de explosión con las manos. El reloj brilló bajo la lámpara de araña. Me fijé en el reloj. Un Patek Philippe Nautilus. Oro rosa. Valor de mercado, unos 50.000 euros. Pero algo no encajaba. La forma en que la luz se reflejaba en el bisel era demasiado plana. El oro real tiene una profundidad, una calidez que absorbe la luz y la devuelve con suavidad. Esto brillaba como un envoltorio de caramelo. Entrecerré los ojos. El segundero. Un Patek auténtico tiene un movimiento de barrido continuo, fluido como el tiempo mismo. El segundero de Diego daba saltitos. Tic, tic, tic. Una falsificación. Una falsificación de primera clase, sí, pero una mentira al fin y al cabo. Igual que él, igual que esta casa alquilada, igual que su amor por mi hija. Diego llevaba el tiempo en su muñeca, pero no era dueño ni de un segundo de verdad. Luis asintió, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Parecía un hombre a punto de vomitar. Diego sobre el presidente. Empezó Luis, su voz temblorosa. ¿Estás seguro de que no tiene ojos aquí? Quiero decir, es un hombre muy astuto. Diego soltó una carcajada que sonó como un vidrio rompiéndose. ¿Astuto? Por favor, es un campesino con suerte. Heredó tierras, plantó tomates y tuvo una racha de buena fortuna en los 80. Eso es todo. No tiene visión empresarial, no tiene clase. Si entrara aquí ahora mismo, probablemente le pediría a mi madre que le diera una escoba. Luis tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia la puerta de la cocina, hacia la rendija por donde yo miraba. Me vio, o tal vez sintió mi presencia. ¿Cómo se siente la electricidad estática antes de una tormenta? Apartó la mirada rápidamente. Aún así, insistió Luis, el contrato requiere su firma, o su aprobación directa. La tendré, dijo Diego, bajando la voz a un susurro conspirador. Tengo un plan B, si el viejo se pone difícil. Bueno, digamos que Sofía es muy persuasiva, y si no, hay formas legales de declarar incapacidad mental. Ya hablé con un abogado, un par de firmas médicas, un juez amigo, y el grupo Aurora tendrá un tutor legal. Y adivina quién será ese tutor. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No era el aire acondicionado, era el frío de la tumba. Incapacidad mental. Querían declararme loco, querían usar a mi propia hija, a mi sangre, para encerrarme en un manicomio de lujo y despojarme de todo lo que había construido con sudor y lágrimas. Me alejé de la puerta. Mis piernas flaquearon por un instante y tuve que agarrarme al borde del fregadero. Miré mis manos.
Estaban arrugadas, manchadas de tierra y limón, manos de viejo, manos de campesino con suerte. Pero eran manos que nunca habían robado, manos que nunca habían golpeado a una mujer, manos que habían acunado a Sofía cuando tenía fiebre y pesaba menos que un saco de harina. Ahora querían atar esas manos. ¿Qué estás espiando? La voz de Elena me sobresaltó. Estaba parada detrás de mí, con las manos en las caderas. Su perfume era tan fuerte que casi tapaba el olor a limón. Nada, señora, murmuré. Solo. Revisaba si necesitaban más hielo. No necesitamos hielo, necesitamos que te muevas, me empujó hacia la despensa. Saca más botellas de champán. Y ten cuidado, cada una vale más que tu vida. Entré en la despensa. Era un cuarto pequeño, lleno de estanterías con comida gourmet que probablemente nunca comerían. Latas de caviar, trufas en aceite, chocolates belgas, todo apariencia, todo fachada. Agarré 2 botellas de Dom Pérignon. Mientras me giraba, escuché un sonido diferente, un sollozo, ahogado pero inconfundible. Venía del cuarto de lavado, contiguo a la despensa. Dejé las botellas con cuidado sobre un estante y me acerqué a la puerta entreabierta. Sofía estaba sentada sobre la lavadora apagada, con las piernas encogidas contra el pecho, abrazando sus rodillas. Había dejado de ser la mujer sofisticada del salón. Ahora era una niña pequeña, perdida en un bosque oscuro. El rímel le corría por las mejillas en 2 líneas negras, como barrotes de una prisión. Sostenía el teléfono en la mano, con la pantalla iluminada. «No puedo hacerlo», susurraba al teléfono. «No puedo seguir mintiéndole a papá. Es cruel». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. «Ya sé que necesitamos el dinero, Clara. Ya sé que Diego está desesperado. Pero papá me miró hoy y no vi enfado, vi pena, y eso duele más. Clara, su mejor amiga desde la infancia, la única persona, aparte de mí, que conocía la verdadera Sofía. Diego dice que es por nuestro futuro», continuó Sofía, sollozando. «Dice que papá ya no entiende el mundo moderno, que solo estamos protegiendo el patrimonio. Pero siento que le estoy robando el alma». Me apoyé en el marco de la puerta. Mi sombra cayó sobre ella. Sofía levantó la cabeza. Se sobresaltó, casi dejando caer el teléfono. «¿Papá?» Me miró con terror. No terror a mí, sino terror a ser descubierta, a que la máscara se hubiera caído antes de tiempo. Se secó las lágrimas frenéticamente, manchándose las manos de negro. «No deberías estar aquí. Diego se enfadará si te ve». Entré en el cuarto. Olía a detergente y suavizante, un olor limpio y artificial que intentaba cubrir la suciedad de la vida. Me arrodillé frente a ella. Mis rodillas crujieron. «Hija», dije suavemente. No le pregunté por qué lloraba. No le pregunté por Diego. Simplemente extendí mi mano, esa mano callosa y vieja, y la puse sobre su rodilla. Sofía miró mi mano. Luego me miró a los ojos, y en ese momento la presa se rompió. Se lanzó a mis brazos. Me abrazó con una desesperación que me cortó la respiración. Enterró la cara en mi cuello, mojando mi camisa de franela con sus lágrimas calientes. Olía a vino caro y a tristeza. Su cuerpo temblaba contra el mío, sacudido por espasmos violentos. «Lo siento, papá. Lo siento tanto». Repetía una y otra vez, como un mantra roto. Le acaricié el pelo. Su pelo estaba rígido por la laca, duro al tacto. «Está bien, mi niña, está bien». «No, no está bien», se separó un poco, mirándome con ojos enrojecidos. «Tú no entiendes. Todo esto, esta casa, esta ropa, es mentira. Todo es mentira. Diego debe dinero a gente peligrosa. Si no consigue ese contrato, nos quitarán todo, incluso qué». Sofía bajó la mirada a su vientre, puso una mano protectora sobre él, un gesto instintivo, antiguo como la humanidad misma. El mundo se detuvo. El zumbido de la lavadora, las risas lejanas, el tráfico de la calle, todo desapareció. Solo quedó ese gesto, esa mano sobre el vientre plano. «Estoy embarazada», susurró. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Iba a ser abuelo. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido esa explosión de luz que sienten los hombres cuando saben que su linaje continuará. Pero lo que sentí fue miedo. Un miedo visceral. Mi nieto, mi sangre,
creciendo en medio de este nido de víboras, creciendo con un padre que falsifica relojes y planea encerrar a su suegro. Diego no quiere que lo tenga, continuó Sofía, su voz rompiéndose en pedazos. Dice que ahora no es el momento, que un bebé es un gasto, un obstáculo. Dice que primero el contrato, luego la vida. La rabia, que hasta ahora había sido un fuego lento en mi estómago, se convirtió en un incendio forestal. Rugió dentro de mí, quemando la paciencia, quemando la prudencia. Me puse de pie. Recoge tus cosas, dije. Mi voz ya no era la de un anciano, era la voz que usaba para dar órdenes a 3000 empleados. ¿Qué? Sofía me miró, confundida. Recoge tus cosas, nos vamos, ahora. Papá, no puedo. Diego no decide nada. Alcé la voz, olvidando dónde estaba. Ese hombre no es un marido, es un parásito, y no voy a dejar que se alimente de mi nieto. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Diego estaba allí. Su cara estaba roja, congestionada por el alcohol y la ira. Detrás de él, Elena miraba con la boca abierta. ¿Pero qué demonios? Diego entró en el cuarto, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué le estás haciendo a mi mujer? Te dije que no le hablaras. Se abalanzó sobre mí, me empujó. No fue un empujón fuerte, pero me pilló desprevenido. Tropecé hacia atrás y choqué contra la estantería de metal. «Diego, no», gritó Sofía interponiéndose. «Es mi padre». «Es un estorbo», gritó Diego, perdiendo totalmente los papeles. «Mira lo que has hecho. La has hecho llorar, justo antes de que tenga que salir a sonreír para salvar nuestro futuro. Eres un egoísta, viejo estúpido». Agarró mi cesta de manzanas que yo había dejado junto a la puerta al entrar a buscar a Sofía. «Y llévate tu basura». Con un movimiento violento, lanzó la cesta hacia el pasillo de servicio. La cesta golpeó la pared y se volcó. Las manzanas, mis manzanas Royal Gala, rodaron por el suelo sucio del pasillo. Pum, pum, pum. Golpeaban los azulejos con un sonido sordo, triste. Algunas se abrieron, mostrando su carne blanca que empezaba a oxidarse al instante. Otras se magullaron. Vi una manzana rodar hasta detenerse justo a los pies de Diego. Brillaba bajo la luz fluorescente, roja y perfecta, ahora manchada de pelusa y polvo. Diego la miró y luego le dio una patada. La manzana salió disparada y chocó contra la pared del fondo, estallando en un puré amarillento. «¡Fuera!», bramó Diego, señalando la puerta de servicio. «Lárgate de mi casa y no vuelvas nunca». Miré la manzana destrozada. Miré a Sofía, que lloraba tapándose la cara con las manos. Miré a Elena, que sonreía con una satisfacción cruel. Y finalmente, miré a Diego. Miré su reloj falso. Miré su traje caro. Miré su alma pequeña y podrida. Algo cambió dentro de mí. El interruptor que separa la paciencia de la acción se activó con un clic metálico. Me agaché lentamente, no para recoger las manzanas. Me agaché para recoger mi dignidad, que había dejado en el suelo junto con esa cesta. Me levanté. Me sacudí el polvo inexistente de mis pantalones vaqueros. Me quité el delantal sucio y lo dejé caer al suelo, justo encima de la mancha que había dejado la manzana. «Me voy», dije. Mi voz fue un susurro, pero en el silencio repentino del cuarto sonó como un trueno lejano. «Pero te prometo una cosa, Diego». Lo miré a los ojos. Esta vez no bajé la mirada. Esta vez dejé que viera al hombre que había domado caballos salvajes y negociado con gobiernos. Dejé que viera el acero bajo la franela. Esas manzanas valen más que todo lo que tú crees poseer. Y pronto, muy pronto, vas a desear no haber desperdiciado ni una sola semilla. Diego parpadeó, confundido por el cambio en mi tono. Dio un paso atrás, instintivamente. «¿Me estás amenazando, viejo loco?». No respondí. Me giré hacia Sofía. «Te estaré esperando, hija. Cuando te des cuenta de que el oro falso destiñe y te deja la piel verde, sabrás dónde encontrarme». Salí al pasillo. Caminé entre las manzanas esparcidas por el suelo. No las recogí. Las dejé allí, como testigos mudos de la noche en que una familia murió y una guerra comenzó. Al final del pasillo, empujé la puerta de servicio y salí a la noche fría de Madrid. El aire me golpeó la cara, limpio y helado. Aspiré profundamente, llenando mis pulmones de oxígeno, expulsando el olor a lavanda y mentira. Caminé hacia mi vieja camioneta Ford, aparcada 2 calles más abajo para no afear la fachada del edificio. Me subí.
El asiento de cuero estaba agrietado y frío, pero se amoldó a mi espalda como el abrazo de un viejo amigo. Arranqué el motor. Tosió un poco antes de rugir a la vida. Un sonido honesto, mecánico, real. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era un modelo antiguo, con teclas, pero funcionaba perfectamente. Marqué un número que no había marcado en años para asuntos de negocios. Un tono, 2 tonos. Diga. La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi asustada. Era Luis, probablemente escondido en el baño de la fiesta. Luis, dije. No hizo falta identificarme. Mañana a las 9 de la mañana, sala de juntas principal, convoca al consejo. Señor presidente, Luis tartamudeó. Pero, es domingo. Y Diego, él cree que... Sé lo que cree, Diego, lo corté. Invítalo. Dile que el consejo ha decidido adelantar la reunión. Dile que el presidente quiere conocer al joven visionario personalmente. Sí, señor. ¿Algo más? Miré por el espejo retrovisor hacia el edificio del ático. Una luz se encendió en una ventana. Imaginé a Diego brindando, celebrando su victoria sobre el viejo suegro molesto. Sí, Luis. Una cosa más. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos crujieron. Prepara los papeles de despido. Y Luis, asegúrate de que haya una cesta de manzanas frescas en la mesa de reuniones. Royal Gala. Las mejores que encuentres. Colgué. Puse primera y aceleré. Las ruedas chirriaron contra el asfalto. Dejé atrás el edificio de lujo. Dejé atrás a mi hija llorando. Dejé atrás las manzanas pisoteadas. Pero no me iba. Solo estaba tomando carrerilla. El silencio de la noche madrileña no era un vacío, era un peso. Un peso que presionaba contra el parabrisas de mi Ford, deformando las luces de las farolas en manchas anaranjadas que se extendían como heridas abiertas en la oscuridad. Caminé solo hacia mi vehículo. Mis botas Red Wing, ahora limpias de barro pero manchadas de algo mucho más difícil de quitar, resonaban en el asfalto. Clop, clop, clop. Ya no sonaban a trabajo, sonaban a despedida. Me subí a la cabina. El asiento crujió bajo mi peso, un gemido familiar de cuero viejo y resortes cansados. No arranqué de inmediato. Me quedé allí, con las manos apoyadas en el volante desgastado, mirando hacia el edificio donde mi hija se había quedado atrapada en una jaula de oro falso. La gente suele decir que la soledad es estar solo en una habitación. Se equivocan. La verdadera soledad es estar rodeado de gente que comparte tu apellido, pero no tu sangre, gente que te mira y solo ve una cifra en un balance contable. Allí arriba, en ese ático de cristal y acero, Sofía estaba rodeada, pero estaba más sola que un espantapájaros en invierno. Saqué mi teléfono, el viejo Nokia con teclas desgastadas por mis pulgares. Marqué el número de Luis. Sonó una vez, 2 veces. «Señor», la voz de Luis era un susurro ronco, probablemente escondido en algún rincón lejos de la fiesta. «Luis, quiero una reunión. Mañana, 9 de la mañana. Pero, señor, mañana es domingo. La oficina está cerrada. Ábrela». No levanté la voz. No hizo falta. Hay un tipo de autoridad que no necesita decibelios, solo certeza. La certeza de quien ha visto nacer y morir imperios bajo el sol del mediodía. «Sí, señor. Convoco al consejo completo, y a los abogados. Quiero a García, asociados allí. Y Luis, asegúrate de que el equipo de seguridad esté alerta. No quiero sorpresas». «Entendido». «¿Algo más?» Hice una pausa. Miré mis manos en la penumbra de la cabina, manos que habían plantado semillas de esperanza y ahora se preparaban para arrancar la mala hierba. «Sí, llama a Diego. Dile que el presidente del Grupo Aurora quiere verlo mañana, en persona, para firmar el contrato». Al otro lado de la línea hubo un silencio espeso. Luis era inteligente, sabía lo que eso significaba, sabía que estaba cebando la trampa. «¿Quiere que le diga quién es el presidente?» «No, deja que su ambición llene los espacios en blanco. La codicia es ciega, Luis. Solo ve lo que quiere ver». Colgué. Arranqué el motor. El viejo diésel tosió y luego rugió, vibrando a través del chasis, a través de mis huesos. Puse primera y salí de allí, dejando atrás el edificio, dejando atrás la humillación, dejando atrás al padre comprensivo. Esa noche no dormí en un hotel. Dormí en la camioneta, aparcado en un área de descanso a las afueras de la ciudad.
No por falta de dinero podría haber comprado el Ritz si hubiera querido, sino porque necesitaba recordar, necesitaba el frío, la incomodidad, el olor a gasolina y a campo que impregnaba la tapicería. Necesitaba recordar quién era yo antes de que el dinero complicara las cosas. A las 6 de la mañana, el sol empezó a teñir el horizonte de un gris sucio. Me lavé la cara en el baño de una gasolinera. El agua fría me golpeó la piel como agujas de hielo, despertando cada nervio, cada fibra de mi cuerpo. Me miré en el espejo manchado. Un viejo con ojeras profundas y barba de un día me devolvió la mirada. Pero en los ojos, en esos ojos oscuros que habían visto demasiadas cosechas fallidas, había algo nuevo, un brillo duro, metálico. Saqué el teléfono de nuevo, marqué el número de Sofía. Buzón de voz. Hija, dije al contestador, mi voz rasposa por la falta de sueño. Sé que tienes miedo, sé que crees que no tienes opción, pero recuerda lo que te enseñé cuando aprendiste a montar a caballo. Si el animal se desboca, no tires de las riendas con miedo. Tira con decisión. O te caes o lo domas. Hoy voy a enseñarte a domar. Colgué. Poco después recibí un mensaje de texto. Papá, por favor, no hagas nada. Vuelve al pueblo. Diego está muy enfadado. Dice que si interferimos, nos demandará. No quiero que te haga daño, te quiero. Adiós. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que Diego había construido alrededor de ella. Nos demandará. Te quiero. Adiós. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi camisa. Sentí el aparato contra mi pecho, caliente, como una brasa. Adiós no, mi niña, murmuré al aire vacío de la cabina. Esto es solo el comienzo. A las 8:30, aparqué mi vieja Ford frente al edificio de cristal del Grupo Aurora. El edificio se alzaba hacia el cielo como una aguja de plata, reflejando el sol de la mañana. 30 pisos de poder corporativo. Mi nombre no estaba en la fachada, pero estaba en los cimientos. Cada viga, cada panel de vidrio, había sido pagado con toneladas de trigo, maíz y soja. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre joven con uniforme impecable, me vio bajar de la camioneta. Frunció el ceño y salió de su caseta con la mano en la porra. Oiga, señor, no puede aparcar esa chatarra aquí. Esto es zona reservada para directivos. Caminé hacia él. Mis botas golpeaban el pavimento. Clop, clop. Buenos días, Miguel, dije. El guardia se detuvo. Entornó los ojos. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque firmé tu contrato el mes pasado y porque le mandé flores a tu mujer cuando nació tu hija, Lucía. Miguel palideció. Me miró más de cerca, ignorando la ropa vieja, buscando la cara que solo había visto en fotos corporativas antiguas colgadas en algún pasillo olvidado. ¿Señor? ¿Señor García? Él mismo. Abre la barrera, Miguel. Tengo una reunión. Miguel corrió hacia la caseta como si el diablo le pisara los talones. La barrera se levantó. Entré en el vestíbulo. El aire acondicionado estaba a tope, creando una atmósfera estéril perfecta. Mis pasos resonaban en el mármol, un eco solitario en el vasto espacio vacío. Luis me esperaba junto a los ascensores. Llevaba el mismo traje gris de anoche, pero ahora parecía más pequeño, encogido por la ansiedad. Señor presidente, dijo, haciendo una leve reverencia. No me miró a los zapatos, me miró a los ojos. ¿Están todos arriba? Sí, señor. El consejo está reunido. Los abogados están revisando los documentos que usted pidió. Y, Luis tragó saliva. Diego y su madre acaban de llegar. Están en la sala de espera del piso 30. ¿Cómo están? Arrogantes, señor. Muy arrogantes. Diego ha estado gritándole a la recepcionista porque el café no estaba lo suficientemente caliente. Su madre se ha quejado de la decoración. Sonreí. Una sonrisa sin alegría, seca como la tierra en agosto. Bien, deja que se hinchen. Cuanto más alto sube el globo, más fuerte es el estallido. Subimos al ascensor. El cubículo de metal nos aisló del mundo. Vi mi reflejo en las puertas cromadas, un viejo granjero junto a un ejecutivo pulcro. Parecíamos una broma, un error del sistema. Pero el sistema era mío. Luis, dije, mirando los números de los pisos ascender. ¿Conseguiste lo que te pedí sobre el reloj? Luis asintió y sacó una carpeta fina de su maletín. Sí, señor. Es una réplica de alta gama. Superclone lo llaman. Fabricado en Shenzhen. Coste
500 euros. Pero lo interesante no es el reloj, señor. Es cómo lo pagó. Me tendió un papel. Lo leí. Tarjeta de crédito, a nombre de Sofía. Sobregirada. Cerré los ojos un momento. La ira volvió, fría y aguda. No solo era un mentiroso, era un ladrón que robaba a la mujer que decía amar para impresionar a extraños. Y hay más, continuó Luis, su voz bajando de volumen. Investigamos las cuentas de su empresa de consultoría. Están vacías, señor. Técnicamente, está en quiebra técnica desde hace 3 meses. El contrato con nosotros no es para crecer, es para sobrevivir. Si no firma hoy, mañana le embargan hasta los empastes. El ascensor hizo ping, piso 30. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba en silencio, alfombrado de un azul profundo que absorbía el sonido. Al final del pasillo, las grandes puertas dobles de roble de la sala de juntas estaban cerradas. Pero antes, a la derecha, estaba la sala de espera de cristal. Allí estaban. Diego caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, hablando por teléfono, gesticulando furiosamente. Llevaba un traje azul marino impecable, corbata de seda roja y, por supuesto, el reloj falso en la muñeca. Elena estaba sentada en un sofá de cuero blanco, hojeando una revista con desdén, las piernas cruzadas mostrando unos zapatos de suela roja. No me vieron. El ascensor estaba en un ángulo ciego. Me giré hacia Luis. Hazlos pasar a la sala de juntas. Diles que el presidente llegará en 5 minutos. ¿Y usted, señor? Yo entraré por la puerta lateral. Quiero ver sus caras cuando crean que han ganado. Luis asintió y se dirigió hacia ellos. Yo tomé el pasillo de servicio, el que usaban los camareros y el personal de limpieza. Era irónico. Toda mi vida había entrado por la puerta grande, pero hoy la puerta de servicio era mi trinchera. Llegué a la pequeña antesala contigua a la sala de juntas. Estaba oscura, solo iluminada por la luz que se filtraba por debajo de la puerta de conexión. Podía oír todo. Escuché las puertas principales abrirse. Escuché los pasos seguros de Diego sobre la madera noble. «Vaya, vaya», dijo la voz de Diego, resonando en la sala. «Esto sí es una oficina. Mira esa vista, mamá. Todo Madrid a nuestros pies». «Es aceptable», respondió Elena, con su tono nasal. «Aunque esas cortinas son horribles. Cuando tú mandes aquí, las cambiaremos por terciopelo». «Siéntense, por favor», dijo una voz grave. Era don Fernando, el miembro más antiguo del consejo. «Gracias», dijo Diego, arrastrando una silla. El sonido de las patas contra el suelo fue áspero. «Supongo que tienen el contrato listo. Tengo poco tiempo. Tengo una comida con inversores japoneses a la 1. Mentira. No tenía inversores. Solo tenía deudas y desesperación. «El contrato está aquí», dijo don Fernando. «Pero antes de firmar, el presidente tiene algunas preguntas sobre la cláusula de gestión de riesgos». «¿Riesgos?», Diego rió. Una risa nerviosa. «No hay riesgos. Mi consultora es líder en el sector. Nuestros números son sólidos». «Eso dice el papel», intervino otra voz, la de la abogada principal. «Pero hemos notado ciertas inconsistencias». «¿Inconsistencias?». La voz de Diego se endureció. «Mire, no vine aquí a ser interrogado por subordinados. Vine a ver al presidente. ¿Dónde está ese viejo? ¿Se ha perdido en su propio edificio?». Hubo un silencio tenso en la sala. Un silencio cargado de electricidad estática. «El presidente está aquí», dijo don Fernando. «Pues que salga», bramó Diego, golpeando la mesa con la mano abierta. «Tengo prisa, y díganle que si no firma en 10 minutos, me llevo mi talento a la competencia». Desde mi escondite, sonreí. Era el momento. Empujé la puerta. No se abrió con un chirrido. Se abrió en silencio, deslizándose sobre goznes bien engrasados. Entré en la sala. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales de piso a techo, cegadora. Mi silueta debió recortarse contra la oscuridad de la antesala como una sombra alargada. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Mis botas Red Wing golpeaban el suelo de parqué con un ritmo lento, deliberado. Clop, clop, clop. Diego estaba de espaldas a mí, mirando a los miembros del consejo. Al oír los pasos, se giró lentamente, con una sonrisa de suficiencia preparada en los labios, esperando ver a un ejecutivo anciano en silla de ruedas o con bastón. Su sonrisa se congeló. Se quedó petrificado, con la boca medio abierta, como un pez sacado del agua.
Sus ojos bajaron a mis botas, subieron a mis pantalones vaqueros manchados, pasaron por mi camisa de franela y finalmente se clavaron en mi cara. Elena, sentada a su lado, soltó un pequeño grito ahogado y se llevó la mano al collar de perlas. «Tú», susurró Diego. Su voz era un hilo de aire. «¿Qué haces aquí? Seguridad, seguridad». Nadie se movió. Los 12 miembros del consejo, hombres y mujeres de trajes oscuros y rostros serios, permanecieron sentados, mirándome con respeto absoluto. «¿No me has oído?», gritó Diego, girándose hacia don Fernando, con el pánico empezando a agrietar su máscara. «Este hombre es un intruso. Es el padre de mi mujer, un granjero loco que nos acosa. Sáquenlo de aquí». Caminé hasta la cabecera de la mesa. La silla del presidente, un trono de cuero negro con respaldo alto, estaba vacía. Puse una mano sobre el respaldo de la silla. Mi mano callosa, con las uñas cortas y limpias, contrastaba con la piel suave del mueble. «Nadie me va a sacar de mi propia casa», Diego, dije. Mi voz llenó la sala, resonando en las paredes de cristal. Diego parpadeó, sacudiendo la cabeza como si tratara de despejar una alucinación. ¿Tu casa? ¿De qué hablas? Estás delirando. Estás senil. Mamá, llama a la policía. Siéntate, Diego, dije. No fue una petición, fue una orden. No me das órdenes, viejo mugriento. Diego avanzó hacia mí, con los puños cerrados. Voy a echarte yo mismo. Dio 2 pasos. En ese momento, Luis se levantó de su asiento. Señor Arguedas, dijo Luis con voz fría, le sugiero que muestre respeto al presidente y fundador del Grupo Aurora, don Roberto García. El mundo de Diego se detuvo. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó su cerebro. Fue como ver un edificio demolerse en cámara lenta. Primero cayeron los cimientos de su arrogancia, luego se derrumbaron las paredes de su negación, y finalmente todo su ser colapsó en una nube de polvo y miedo. «No», susurró Diego, retrocediendo un paso, chocando contra la mesa. «No puede ser. Tú eres un granjero. Tienes botas de trabajo. Tienes barro». Me senté en la silla del presidente. El cuero crujió, aceptando mi peso como siempre lo había hecho. Levanté mi pie derecho y lo apoyé pesadamente sobre la mesa de caoba pulida, justo al lado de la botella de agua de cristal. La bota estaba vieja, el cuero estaba arañado, la suela tenía restos de tierra seca. «Sí», Diego, dije, mirando mi bota con afecto. «Tengo barro». Me incliné hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. «Pero este barro es mío, cada gramo de él, y a diferencia de tu reloj», miré su muñeca, donde el Patek falso seguía haciendo tic-tac nerviosamente. «Este barro es auténtico». Diego miró su reloj, luego me miró a mí. Su rostro se volvió del color de la ceniza. «El reloj», tartamudeó. «¿Cómo sabes?» «Sé todo, Diego. Sé lo de la tarjeta de Sofía. Sé lo de la quiebra de tu empresa. Sé lo de tu plan B para declararme incapaz». Elena empezó a sollozar en silencio, encogiéndose en su silla como si quisiera desaparecer. «Pero no hemos venido a hablar de relojes», continué, sacando una carpeta de debajo de la mesa. La abrí. Dentro no había papeles. Había una manzana Royal Gala, perfecta, roja, brillante. La puse sobre la mesa, haciéndola rodar suavemente hacia él. La manzana se detuvo justo frente a Diego, reflejándose en la superficie pulida de la madera. «Ayer tiraste una de estas a la basura», dije suavemente. «Dijiste que era basura». Diego miraba la manzana como si fuera una granada a punto de explotar. «Hoy». Me recosté en la silla, entrelazando los dedos detrás de la nuca. «Vamos a ver quién es la verdadera basura aquí». El aire en la sala de juntas se volvió denso, casi líquido. Podía sentir el miedo de Diego vibrando en el espacio entre nosotros, un zumbido bajo y constante como el de una cuerda de violín a punto de romperse. Diego miraba la manzana Royal Gala sobre la mesa. Su reflejo en la caoba pulida devolvía una imagen distorsionada de su propio rostro, pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados. La fruta perfecta, roja y brillante, era una acusación silenciosa en medio de la asepsia corporativa. «¿Basura?», susurró Diego, levantando la vista hacia mí. Su voz temblaba, intentando recuperar una arrogancia que ya no poseía. Esto es una broma, una cámara oculta». «Luis», gritó, girándose hacia mi director financiero.
Dile que pare. Dile a este viejo loco que no puede sentarse ahí. Luis no se movió. Permaneció de pie junto a la puerta, con las manos cruzadas a la espalda, impasible como una estatua de granito. El señor García no es un viejo loco, Diego, dijo Luis, con una calma que debió dolerle a Diego más que un insulto. Es el dueño de este edificio, de esta mesa, y de tu futuro. Elena, que había estado encogida en su silla, se levantó de golpe. Su bolso de diseñador cayó al suelo, derramando un pintalabios y un paquete de pañuelos. «Vámonos, Diego», chilló, agarrando a su hijo del brazo con sus uñas perfectamente manicuradas. «Nos han tendido una trampa. Esto es ilegal, te demandaremos». Me reí. Fue una risa corta, seca, como el sonido de una rama al partirse en invierno. «¿Demandar?», pregunté, abriendo la carpeta que Luis había dejado frente a mí. «¿Con qué dinero, Elena? ¿Con el de la hipoteca que no habéis pagado en 6 meses? ¿O con el de las tarjetas de crédito robadas a mi hija?» Saqué un extracto bancario y lo deslicé sobre la mesa. El papel se detuvo justo al lado de la manzana. Diego miró los números rojos. Tragó saliva. Su nuez subió y bajó convulsivamente. Yo puedo explicarlo», balbuceó, aflojándose el nudo de la corbata como si de repente le faltara el aire. «Son problemas de flujo de caja, temporales, una vez que firmemos el contrato». «No habrá contrato», lo corté. Mi voz fue un martillazo. «Nunca lo hubo». «¿Qué?» «Te investigué, Diego. No porque fueras un mal empresario. Hay muchos malos empresarios que son buenas personas. Te investigué porque olías a podrido». Me levanté de la silla. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mis botas Red Wing resonando en el silencio sepulcral. Clop, clop, clop. Me detuve justo detrás de su silla. Podía oler su miedo. Olía a sudor agrio y colonia cara evaporándose. «Querías declarar mi incapacidad mental», dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal cerca de su oído. «Querías usar a mi nieto como moneda de cambio. Querías robarle a mi hija su sonrisa». Puse mis manos sobre sus hombros. Sentí cómo se tensaba, esperando un golpe. «Pero cometiste un error, muchacho. Olvidaste mirar las botas». Me separé y caminé hacia la ventana. Madrid se extendía abajo, una colmena de actividad ajena a nuestro drama. «Las botas te dicen de dónde viene». Un hombre, continué, mirando el horizonte. «Mis botas tienen barro porque trabajo la tierra. Tus zapatos», señalé sus mocasines italianos, «brillan porque nunca has pisado nada real. Solo has pisado a gente». Me giré hacia el consejo. «Señores, la consultora de este hombre queda vetada de por vida en el Grupo Aurora y en todas sus subsidiarias. Y Luis». Miré a mi director financiero. «Envía este informe de fraude a la fiscalía. Creo que las autoridades estarán muy interesadas en su contabilidad creativa». Diego se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo justo al lado de la manzana. «No», gimió, agarrándose al borde de la mesa. «Por favor, Roberto, don Roberto, no lo haga. Iré a la cárcel. Mi carrera, mi vida». «Tu vida era una mentira», Diego, dije sin piedad. «Ahora empieza la verdad, y la verdad suele ser una celda fría». En ese momento, las puertas dobles se abrieron de nuevo. Sofía entró corriendo, con el pelo revuelto y los ojos rojos de llorar. Llevaba unos vaqueros y una camiseta simple, la ropa que usaba cuando venía a la granja. Se detuvo en seco al ver la escena. Su marido de rodillas, su suegra llorando en un rincón y su padre, el jardinero, de pie al mando de una de las empresas más grandes del país. «¿Papá?», preguntó, con la voz quebrada. Diego se giró hacia ella, arrastrándose por el suelo como un animal herido. «Sofía», suplicó, agarrando sus tobillos. «Dile que pare. Es tu padre. Te escuchará. Hazlo por nosotros, por el bebé». Sofía miró a Diego. Miró sus manos aferradas a sus pantalones. Luego me miró a mí. Vi la duda en sus ojos, vi el miedo, vi años de manipulación luchando contra un momento de claridad. Caminé hacia ella. Me detuve a 1 metro de distancia. No dije nada. No le pedí que eligiera. El amor de un padre no es una transacción, es un refugio. Si ella quería volver a esa jaula, yo no podía impedirlo. Solo podía abrir la puerta. «Hija», dije suavemente. Sofía bajó la vista hacia Diego. Vio el reloj falso en su muñeca. Vio el sudor, las lágrimas de cocodrilo,
la desesperación patética de un hombre que ha perdido su juguete. Y entonces lo vio. Vio la manzana en la mesa, la Royal Gala, roja, perfecta, solitaria. Recordó la noche anterior. Recordó cómo él la había pateado. Recordó cómo la había llamado basura. Algo cambió en su rostro. La tensión desapareció. Sus hombros bajaron. Una calma extraña, casi aterradora, se apoderó de sus facciones. «Suéltame, Diego», dijo. Su voz no tembló. «¿Qué? Sofía, por favor. Te amo». «Dije que me sueltes». Diego no la soltó. Apretó más fuerte, clavando sus dedos. «No puedes dejarme. Estás embarazada. Ese hijo es mío». Sofía se agachó. Agarró las manos de Diego y con una fuerza que no sabía que tenía, le soltó los dedos uno a uno. «Este hijo es mío», dijo, mirándolo directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces la habían hecho sentir pequeña. «Y tendrá un abuelo que le enseñará a plantar árboles, no a falsificar relojes». Se quitó el anillo de compromiso. El diamante solitario que Diego le había dado con tanta fanfarria en París, probablemente pagado a crédito. Lo dejó caer. El anillo golpeó el suelo de parqué. Cling, un sonido minúsculo pero definitivo. El sonido de una cadena rompiéndose. «Se acabó, Diego». Sofía se levantó y caminó hacia mí. No corrió. Caminó. Me abrazó. Enterró su cara en mi pecho, oliendo la franela vieja, el olor a tabaco de pipa y a tierra. «Vámonos a casa», papá susurró. «Quiero una manzana». La abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas mojar mi camisa por segunda vez en 24 horas. Pero estas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de lluvia después de una larga sequía. Limpiaban. Miré a Luis. «Sácalos de aquí», dije, señalando a los intrusos, «y tira esa silla. Huele a miedo». Luis asintió. Hizo una señal a los guardias de seguridad que esperaban fuera. Diego gritaba mientras lo arrastraban fuera de la sala, maldiciendo, llorando, amenazando. Elena iba detrás, recogiendo sus cosas del suelo con una dignidad hecha jirones. Cuando las puertas se cerraron, el silencio volvió a la sala, pero ya no era un silencio tenso. Era el silencio de un campo después de la tormenta, cuando el aire está limpio y los pájaros empiezan a cantar de nuevo. «Señor presidente», dijo don Fernando, rompiendo el hechizo, «¿qué hacemos con la reunión?» Miré a mi hija. Miré su vientre, donde una nueva vida comenzaba, libre de mentiras. «Suspéndanla», dije. «Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que enseñar a mi hija a podar los manzanos». Tomé la manzana de la mesa. Se la di a Sofía. Ella la tomó, la limpió un poco con su camiseta y le dio un mordisco grande, crujiente. El sonido llenó la sala. Croc. Sonrió. Una sonrisa verdadera, con jugo de manzana en la comisura de los labios. «Está dulce», dijo. «Las mejores cosas siempre lo son», respondí. Salimos de la sala, dejando atrás el mundo de cristal y acero. Bajamos en el ascensor, cruzamos el vestíbulo donde Miguel el guardia nos saludó con una sonrisa nerviosa y salimos al sol de la mañana. Mi vieja camioneta Ford nos esperaba, cubierta de una fina capa de polvo urbano. «Papá», dijo Sofía mientras abría la puerta del copiloto. «Sí, esas botas», señaló Miss Redwing. «Vas a comprarte unas nuevas, ahora que todo el mundo sabe quién eres». Miré mis botas. El cuero estaba gastado, sí. Tenían cicatrices de alambre de espino y manchas de aceite. «No, hija», dije, subiéndome al asiento del conductor. «Estas botas todavía tienen muchos kilómetros». Y además, arranqué el motor, sintiendo la vibración honesta bajo mis manos. Alguien tiene que recordarle al mundo que el camino más seguro no siempre es el que está asfaltado. Salimos del aparcamiento, dejando atrás la sombra del rascacielos. Miré por el retrovisor. Diego y Elena estaban en la acera, discutiendo, gesticulando, pequeños e insignificantes en la distancia. Aceleré. El camino a casa era largo, pero el aire olía a libertad. Y a manzanas,